Buen día. En el presente video se revisarán los primeros 4 capítulos del libro Poder y Políticas en la Gobernanza Universitaria, Organización y Cambio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los que estarán realizando esta revisión de los capítulos son Chávez Bonet Rivier, Cervantes Nervares Karen, Ayala Villarreal Yesenia y Mosquera Gil Jennifer. Estos 4 capítulos son llamados de la siguiente manera: Introducción. El segundo es un modelo para el estudio de la política, la gobernanza y el cambio en la educación superior. El tercero es el Estado, el sistema político y la universidad. Y finalizamos con el cuarto capítulo, que es el final de la política universitaria. Es así que el primer capítulo, que es la introducción, se aborda lo siguiente. Es así que en este primer capítulo se habla de que las universidades han sido las instituciones más involucradas en la política. Se refiere que desde su fundación, su evolución ha estado completamente relacionada con distintos conflictos políticos. Estos conflictos, algunos ejemplos que son sobre la disputa de la sindicalización de estudiantes de posgrado en Estados Unidos y Gran Bretaña. También se habla de las políticas de acción afirmativa en las universidades de Estados Unidos. Y finalmente se refiere la huelga estudiantil de 10 meses por la matrícula en la UNAM. El estudio de la política, el poder y el conflicto en la educación superior es el objeto de este trabajo. Para entender el proceso político, el autor refiere 2 fases. La primera es la ausencia de teorías de políticas de la educación superior, con el desarrollo de un marco conceptual fundado en teorías del Estado, perspectivas sociológicas de la educación, estudios sobre el conflicto en la educación superior y la naturaleza de la profesión académica, y finalmente las teorías del poder y la política. En el segundo refiere que para una comprensión profunda de la Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM, al abordar el carácter político de esta universidad, se habla de un estudio de las relaciones de poder, los procesos políticos y conflictos en la UNAM. Es así que el autor parte a hacer una referencia de lo que es la evolución que ha tenido las universidades en lo largo de la historia. Comienza dando la definición de lo que es una universidad, hablando de que son comunidades, asociaciones técnicas o corporaciones públicamente aceptadas. Se refiere que estas universidades son corporaciones educativas que surgieron de la confluencia de la enseñanza y la dinámica de los gremios. Se habla que es una dinámica similar a las establecidas por los contratos entre los aprendices y los maestros de los gremios. También se refiere que no eran completamente autónomas de la Iglesia o del Estado y había casos de intervenciones externas. El autor habla de 2 universidades destacadas, que es la de Bolonia y la de París, las cuales ya hablan de una separación de lo que es el Estado, o por lo menos un intento de separación del Estado y de la Iglesia. La Universidad de Bolonia estuvo caracterizada por una gobernanza por medio de los profesores, mientras que la de París por los estudiantes. La trayectoria de avance de las universidades se puede reseñar en 4 puntos principales. Primeramente comenzando con lo que es la migración universitaria de Bolonia y París. Esta destacada de aquellas migraciones que realizaban los estudiantes y profesores hacia otras universidades con las enseñanzas que tenían en Bolonia y París. En la segunda se habla un predominio con la reforma y declinamiento durante la Ilustración. En este punto ya se habla de un cambio del control de la Iglesia al Estado. En tercer punto se habla de los siglos XVI, XVII y XVIII, en donde las universidades del Nuevo Mundo están sujetas a conflictos que involucraron a autoridades religiosas y gubernamentales. En el cuarto, que es a partir de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, los conflictos políticos en la educación superior se hicieron evidentes. Se habla de surgimientos de movimientos estudiantiles a nivel mundial. Finalmente, pues las universidades han tenido un cambio muy grande a lo largo de estos 800 años y se han ido adaptando a los requerimientos y condiciones diversos de las épocas y sociedades que se han estado presentando. Para el estudio de la política y el conflicto en la educación superior en la actualidad, se destaca que en las últimas décadas las demandas han sido crecientes a nivel interno y externo, estas impactando a las universidades de todo el mundo, habiendo un cambio de fuentes de financiamiento de lo público a lo privado y una reducción significativa en las asignaciones estatales y federales. Algunos de estos efectos que han tenido es un aumento grande en la matrícula estudiantil, un crecimiento en la facultad, diversificación de las tareas que realizan y expansión burocrática. También se habla que esta demanda ha generado muchas tensiones y conflictos dentro de los colegios y universidades, así como en las instituciones y otras entidades estatales.
El autor destaca la necesidad de una alternativa conceptual, debido a la falta de correspondencia entre las demandas crecientes y las reacciones institucionales. También argumenta que el profesorado y estudiantes poseen una fuerte resistencia al cambio y que los objetivos de las reformas universitarias generalmente son excesivamente ambiciosos. También destaca que el cambio educativo, que es institucional y organizacional, se da a consecuencia del conflicto y en las manifestaciones públicas de estas luchas. El autor culmina el primer capítulo refiriendo a la naturaleza de las políticas y la autonomía de la Universidad Autónoma de México. Refiere que la Universidad Autónoma de México no ha experimentado una transformación fundamental completa. Para esto, los procesos internos y organizativos, académicos o políticos deben de estar involucrados. Los cambios más significativos que ha tenido la UNAM han ocurrido impulsados por conflictos políticos. El autor destaca que desde 1929 el gobierno mexicano otorgó a la UNAM la autonomía institucional. La autonomía institucional refiere el poder de una universidad o colegio para gobernarse a sí mismo sin la intervención de autores externos. Esta autonomía debe de ser designativa, académica y de campus, y financiera. Pasamos al capítulo 2, un modelo para el estudio de la política, la gobernanza y el cambio en la educación superior. En el segundo capítulo, el autor realiza una revisión de literatura que divide en 4 grandes grupos. El primero es el organizativo funcional, en el cual se habla de un enfoque que se centra en los objetivos, tecnologías y el trabajo organizativo dentro de las instituciones de educación superior. Se habla que estas perspectivas ven a las universidades como cambiantes a través de respuestas racionales e ineficiencias internas, que el crecimiento organizativo y mayor complejidad. En el segundo, se habla del organizativo interpretativo. Esta perspectiva se enfoca en la interpretación de los procesos dentro de las instituciones universitarias, centrándose más en la cultura y el significado que en las estructuras organizativas. El cuarto, llamado Societal Interpretative, habla de la conjunción de la sociedad y el Estado. En este cuarto, se habla de que se centra en la interpretación de la relación entre las universidades y su entorno externo, pero desde una perspectiva más amplia de la sociedad en su conjunto. Y el tercer punto habla del societal functional, en el cual se centra en la relación entre las instituciones de educación superior y su entorno externo. Estas perspectivas consideran que las universidades y sus estructuras de gobierno son determinadas por factores externos como el mercado y los recursos disponibles. En resumen, la literatura revisada habla del fortalecimiento institucional, la ampliación de la influencia, la modernización académica, el desarrollo de la investigación y la profesionalización docente. Del primer punto, se aborda cómo se buscó fortalecer la capacidad y la influencia de la Universidad Nacional a través de reformas estructurales destinadas a mejorar su funcionamiento interno y su posición en el sistema educativo. En la ampliación de la influencia, se discute cómo se planearon medidas para ampliar la influencia de la universidad en la sociedad, no solo a nivel académico, sino también en términos de su impacto en la comunidad y en la generación de conocimiento relevante. El tercero, se analizan los esfuerzos realizados para modernizar los enfoques académicos y pedagógicos dentro de la universidad, con el objetivo de adaptarse a las demandas cambiantes de la educación superior y de la sociedad en general. El cuarto, que es el desarrollo de la investigación, destaca la importancia otorgada al desarrollo de la investigación científica y académica como parte integral de la misión de una universidad, con la intención de fomentar la producción de conocimiento de alta calidad y relevancia. Finalmente, para la profesionalización docente, se menciona la profesionalización del cuerpo docente como un aspecto clave de la reforma, con la implementación de programas y políticas destinadas a mejorar la calidad y la capacitación de los profesores universitarios. Hola, buen día, soy su compañera Karen Cervantes. Me permito continuar con el último apartado del capítulo 2, un modelo para el estudio de la política, la gobernanza y el cambio en la educación superior. De acuerdo con las críticas de Bakari Beratz a las perspectivas pluralistas sobre el poder y la toma de decisiones, enfatizan la competencia entre grupos de interés y argumentan que el poder también implica la capacidad de evitar que ciertos problemas se conviertan en temas políticos mediante la no decisión. La no decisión se define como el proceso mediante el cual ciertos problemas o demandas de cambios son eliminados antes de ser expresados abiertamente en el ámbito político. Las implicaciones de la no decisión se encuentran en la distribución desigual del poder y en la perpetuación de estructuras de poder existentes.
Las formas de no decisión, según Beccari y Verax, son las diversas formas en que se ejerce la no decisión. Incluyen la fuerza, la coerción y la invocación de sesgos existentes en las instituciones. Un ejemplo de ello, de cómo se manifiestan estas formas de no decisión en la política, son como la falta de inclusión en ciertos temas en la agenda pública. El modelo bidimensional del poder y su utilidad, propuesto por Beccari y Verax, incluye tanto las decisiones como las no decisiones como componentes del poder político. El modelo se utiliza para comprender cómo se ejerce el poder en la política cotidiana y cómo se mantienen las estructuras de poder existente. Dentro de las limitaciones del modelo bidimensional, como su enfoque individualista y su falta de consideración del papel del poder en la prevención del conflicto, se proponen abordar estas limitaciones mediante la inclusión de una tercera dimensión, la hegemonía cultural. La importancia de la hegemonía cultural, según Raymond Williams, destaca el papel de la cultura en la reproducción y legitimación del orden social existente. Asimismo, la hegemonía cultural influye en la formación de valores, creencias y prácticas políticas. La interrelación entre los niveles de la lucha política consiste en tres niveles de lucha política: tradiciones, instituciones y formaciones, que a su vez se relacionan entre sí para influir en la agenda política y la toma de decisiones. Estas interrelaciones afectan la distribución del poder y la resistencia política. El modelo hegemónico para el estudio de la política y la gobernanza en la educación superior tiene como objetivo principal desarrollar un modelo hegemónico para analizar la política y la gobernanza en la educación superior. Destaca la importancia de comprender los conflictos y las relaciones de poder en este ámbito, y se analizan los siguientes niveles. El modelo hegemónico para el estudio de la política y la gobernanza en la educación superior presenta los siguientes niveles. Nivel 1. El conflicto en el Estado como sitio de lucha entre sectores dominantes y subalternos. En este nivel se describe cómo el Estado es un terreno de conflicto donde interactúan los sectores dominantes y subalternos de la sociedad. Señala las demandas en conflicto como la acumulación de capital frente a la justicia social, igualdad y democracia. Nivel 2. La educación superior como institución estatal y el conflicto entre la acumulación de capital y la igualdad. Aquí se explica cómo la educación superior también es un espacio de conflicto entre la acumulación de capital y la igualdad. Se discute la tensión entre reproducir la ideología dominante y producir conocimiento para la acumulación capitalista frente a las demandas de acceso, movilidad social y participación democrática. En el nivel 3, llamado política dentro del sistema político universitario y estatal, se analizan los elementos políticos dentro del sistema político universitario y estatal. Aquí también se explora la competencia democrática, la ideología política dominante, la movilización y el liderazgo político en este contexto. En el nivel 4, proceso político dentro de la educación superior, se examina el proceso político dentro de la educación superior en sus dimensiones instrumental, de política y hegemónica. Aquí también se destaca cómo se toman las decisiones, se controla la agenda y se desarrollan políticas, así como la creación de culturas dominantes e identidades. En el nivel 5, recolección y análisis de datos en el estudio de la educación superior, se describen los métodos utilizados para recolectar y analizar datos en el estudio de la educación superior, así como se detalla cómo se estudian las élites políticas y se analiza el desarrollo de temas políticos utilizando teorías de control de la agenda. Por otra parte, se explora la evolución de la relación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Estado mexicano a lo largo de diferentes periodos políticos en México, centrados en el aspecto político que han definido esta interacción.
Como conclusión del capítulo 2 tenemos que la investigación propone nuevos enfoques teóricos multidisciplinarios para comprender los procesos políticos en la educación superior, desafiando las tendencias tecnocráticas y económicas dominantes. Ofrece una visión integral de las relaciones de poder y conflictos en las universidades, promoviendo una repolitización del análisis académico. Continuando con el capítulo 3, el Estado, el sistema político y la universidad, dentro del contexto histórico y político de México se describen las tres fases del sistema político autoritario en México. La primera fase fue la de emergencia, que surgió de 1917 a 1944. Durante este periodo la competencia política estaba restringida y las elecciones estaban mayormente dominadas por los partidos afiliados al gobierno en el poder. La creación del Partido de la Revolución Mexicana en 1938 consolidó aún más el control sobre la competencia electoral, limitando la participación política genuina. A su vez, estableció una relación corporativa entre las organizaciones sociales y el partido estatal, lo que permitió la inclusión de sectores marginados en el sistema político, aunque bajo la tutela del gobierno. En la fase de consolidación, que surgió de 1944 a 1968, se describe que a pesar de la naturaleza burocrática y autoritaria del Estado, se permitía cierto grado de inclusión de sectores subalternos. Esto se lograba principalmente a través de organizaciones corporativas controladas por el Estado y la corporación de elementos opuestos al régimen. También durante esta fase se consolidó un modelo de liderazgo presidencialista en el cual el presidente ejercía un control absoluto sobre los poderes ejecutivos, legislativo y judicial. También tenía un fuerte dominio sobre el partido estatal y la competencia política estaba restringida. Dentro de la fase del declive que surgió desde 1968, esta fase fue iniciada por el movimiento estudiantil en 1968, el cual desafió los fundamentos del régimen autoritario y se desencadenó una crisis en el sistema político mexicano. Durante este periodo se observó un aumento significativo en la fragmentación del sistema político y en la contestación política. Movimientos estudiantiles y sociales desafiaron abiertamente al gobierno y cuestionaron su legitimidad, lo que contribuyó al declive del régimen autoritario. El sistema político mexicano ha experimentado diversas etapas a lo largo de su historia, desde la consolidación de un régimen autoritario hasta su posterior declive. Estas fases han tenido un impacto significativo en la relación entre el Estado y la UNAM. Por su parte, la postura de la UNAM hacia el Estado se destaca su distancia y resistencia a la participación en proyectos populistas. Nos dice que durante las primeras décadas la UNAM mantuvo una postura de independencia frente al Estado, rechazando su participación en proyectos populistas y enfrentándose abiertamente a las políticas gubernamentales que consideraba contrarias a sus valores y principios. También se describe la reorganización de la UNAM en 1945 que marcó un punto de inflexión en su relación con el Estado, estableciendo una nueva estructura de gobernanza que redefinió la dinámica política dentro de la universidad y su interacción con las autoridades gubernamentales. Asimismo, dentro de los antecedentes históricos de la UNAM, se tiene de la UNAM una rica historia que se remonta a la época colonial, cuando fue fundada como la Real Pontificia Universidad de México. Desde entonces ha desempeñado un papel destacando en los acontecimientos políticos de México, especialmente durante la Guerra de Independencia y los primeros años de la República. En cuanto al impacto en la estructura y gobernanza de la UNAM, se examina cómo la relación con el Estado ha influido en la estructura interna y la gobernanza de la universidad, en el sentido de que la presión del gobierno durante ciertas fases del sistema político autoritario podría haber llevado a cambios en la administración de la institución. Esta relación ha evolucionado a lo largo del tiempo, dado que los cambios en el sistema político han
afectado la autonomía y la capacidad de la UNAM para cumplir su misión educativa y de investigación. A manera de resumen del capítulo número 3 del Estado, el sistema político y la universidad, vamos a hacer una revisión corta de los siguientes temas. La universidad durante la Revolución Mexicana, Vasconcelos, estudiantado, profesorado y compromiso revolucionario. Autonomía universitaria. La universidad luchó por su autonomía frente a los gobiernos, destacando los eventos que condujeron a la promulgación de las leyes orgánicas de 1929 y 1933, otorgando mayor independencia institucional. Consiguiente, tenemos el desarrollo económico y político. Desarrollo económico en México desde 1940. El capitalismo, la industrialización, la estabilidad política, el dominio del PRI y la burguesía. Luego está el cambio en las políticas educativas, de socialismo a enfoque científico y nacionalista, enfatizando desarrollo económico y científico del país. Posteriormente, tenemos la nueva hegemonía. Implicó un cambio en las relaciones de poder y en la distribución de influencia dentro de las universidades, consolidando la dominación de los grupos liberales. Es así como se da paso a la última resistencia de los conservadores. Se manifestó en un intento por mantener su influencia y control en la universidad a pesar de la nueva configuración política. Tenemos posteriormente el surgimiento de una nueva alianza histórica. Es el cambio en las alianzas políticas y sociales dentro de la universidad, donde los liberales y los sectores de izquierda se unieron para consolidar su dominio y resistencia a la influencia de los conservadores radicales. La despolitización refiere a los intentos de limitar la competencia política y restringir la participación a ciertos grupos selectos dentro de las instituciones. Y finalmente, tenemos la reorganización técnica de la universidad. Aquí se representó un esfuerzo por modernizar y mejorar la estructura y el funcionamiento de las instituciones a través de la implementación de prácticas y herramientas administrativas más eficientes y actualizadas. El capítulo número 4, cuyo título es El fin de la política universitaria, hubo intentos de limitar la competencia política a ciertos grupos selectos dentro de la universidad. Sin embargo, el fin de las políticas universitarias no se materializó. Se destaca así que la universidad no se despolitizó por completo, sino que adaptó sus prácticas políticas para fortalecer la dominación de ciertos grupos liberales. En lugar de un fin de las políticas universitarias, se observa una redefinición y restricción de la competencia política en la UNAM durante el periodo de 1945 a 1966. Es así que en el siguiente apartado, el autor hace referencia a los siguientes puntos. El fin de las políticas. En el contexto de la universidad, el fin de las políticas puede implicar la búsqueda de una mayor neutralidad, eficiencia y transparencia en la administración y gobierno de la institución, con el objetivo de evitar conflictos políticos y garantizar un funcionamiento más efectivo y orientado hacia los objetivos académicos y de investigación. La institucionalización del poder. Es el proceso mediante el cual las relaciones de poder y las estructuras de autoridad se formalizan y se establecen dentro de un marco institucional específico. Puede implicar la creación de instituciones, la definición de roles y responsabilidades, la asignación de autoridad y la creación de mecanismos para la toma de decisiones. Universitarios y el gobierno. Aborda la relación entre los universitarios y el gobierno que abarcan las interacciones, tensiones y negociaciones entre la comunidad universitaria y las autoridades gubernamentales, en temas relacionados con la educación superior, la autonomía universitaria, las políticas educativas y la gestión de las universidades. Y finalmente, el regreso del derecho.
se hace referencia a la restauración o el resurgimiento de corrientes o grupos políticos de orientación conservadora o de derecha que buscan influir en la vida política y académica de la institución. La Ley Orgánica de 1945 marcó un hito en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, al poner a prueba su autonomía frente a la intervención gubernamental. La UNAM enfrentó desafíos significativos, especialmente en la selección de rectores, donde las presiones políticas eran constantes. Estas intervenciones políticas tuvieron un impacto profundo en la estructura y funcionamiento de la universidad. La consolidación de grupos políticos generó tensiones y conflictos en la gobernanza universitaria, afectando la estabilidad y la autonomía de la UNAM. La resistencia a la Ley Orgánica de 1945 provino de diversos sectores, reflejando la complejidad de las dinámicas políticas en la universidad. La UNAM enfrentó grandes desafíos para mantener su autonomía frente a la influencia gubernamental durante la era de la Ley Orgánica de 1945. La lucha por la autonomía continúa siendo relevante en el contexto actual, recordándonos la importancia de preservar la independencia académica en nuestras instituciones educativas. Competencias de alianzas en la UNAM. La llegada al cargo de Nabor Carrillo en 1953, representante de un sector emergente en la investigación científica, especialmente en matemáticas y física. A pesar de la intervención presidencial en la selección de rectores, se logró un acuerdo inicial entre los grupos garridistas, chavistas y carrillistas para la designación de Carrillo. Sin embargo, con el tiempo, las discrepancias dentro de esta coalición dominante aumentaron, dando lugar a la formación de facciones competidoras. Los chavistas liderados por Chávez tenían una presencia significativa en el gobierno universitario, aunque en esta ocasión no presentaron un candidato propio. La influencia de Carrillo se vio fortalecida por su relación con el presidente a través de su hermano, lo que influyó en la alianza entre seguidores de Garrido y amigos de Carrillo en la Junta. El primer periodo de Carrillo como rector estuvo marcado por la reubicación de la universidad en Ciudad Universitaria. Una nueva era para el movimiento estudiantil. Durante el segundo periodo de Nabor Carrillo como rector surgió un movimiento estudiantil conocido como el Movimiento de los Camiones. Los estudiantes de la UNAM se unieron en protesta contra el aumento de tarifas de autobuses y exigieron mejores condiciones laborales para los conductores. Estas protestas alcanzaron un punto crítico cuando uno de los líderes estudiantiles fue atropellado por un autobús, lo que llevó a enfrentamientos con la policía y la intervención del ejército en la capital. Este episodio marcó un cambio en el movimiento estudiantil, mostrando una mayor confrontación con el gobierno y una mayor solidaridad entre los estudiantes de diferentes instituciones educativas. El movimiento representó una nueva era para los estudiantes con un enfoque renovado en la autonomía y la lucha por los derechos estudiantiles a nivel nacional. Este periodo histórico fue fundamental para el desarrollo del movimiento estudiantil en la UNAM, mostrando determinación de los estudiantes para desafiar las políticas gubernamentales y buscar una mayor participación en la universidad. Divergencia entre científicos en la UNAM. Hubo una separación entre dos grupos de científicos en la UNAM. Por un lado, tenemos un grupo centrado en la enseñanza, representados por figuras como Manuel Sandoval Vallarta y Nabor Carrillo. Este grupo prioriza llegar a un amplio público e impactar a nivel nacional con su trabajo. Por otro lado, encontramos un grupo liderado por Ignacio Chávez enfocado en la investigación básica. Este grupo pone énfasis en la calidad, eficiencia y productividad en campos como las ciencias biomédicas y la salud pública.
Las tensiones entre estos grupos se intensificaron durante la selección de un nuevo rector. Contendientes claves como Efrén del Pozo, Agustín García López e Ignacio Chávez fueron parte de este proceso. Michis y chavistas en la UNAM. Los michis, liderados por Ignacio Chávez, conformados por figuras como Antonio y Manuel Martínez Báez, Salvador González Errejón y Gabino Fraga, estos individuos compartían un origen común en Michoacán y una estrecha amistad desde su tiempo en el Colegio de San Nicolás. Por otro lado, encontramos a los chavistas, seguidores de Ignacio Chávez y parte de su círculo político. Ambos grupos ejercieron una influencia significativa en la política universitaria de la UNAM y representaron una tradición política dominante en la institución. La presencia de los michis y los chavistas muestra la complejidad de la política universitaria en la UNAM y su impacto en la toma de decisiones dentro de la institución. Cambios y desafíos en la UNAM en los años 60. Durante este periodo, la UNAM experimentó transformaciones significativas que marcaron su historia. En primer lugar, hubo un aumento notable de la matrícula estudiantil, lo que generó preocupaciones sobre la sobrepoblación en la institución. Además, se observó un cambio en la dinámica política estudiantil con la emergencia de un nuevo movimiento que puso fin al rectorado de Ignacio Chávez. Este periodo marcó el final de muchos consideran la era dorada de la UNAM. Estos cambios tuvieron repercusiones tanto académicas como políticas en la universidad. Además, sentaron las bases para futuras transformaciones en relaciones de poder dentro de la institución. La década de los 60 fue un periodo crucial en la historia de la UNAM, caracterizado por cambios, desafíos que moldearon su trayectoria futura. Crisis de autoritarismo en la UNAM. Poco después de la asunción de Gustavo Díaz Ordaz como presidente, la elección reñida para reelegir a Ignacio Chávez como rector de la UNAM. A pesar de obtener pocos votos en las primeras rondas, Ignacio Chávez fue repentinamente reelegido en la última ronda, lo que generó controversia y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral. Esta situación reflejó tensiones en el sistema autoritario de gobierno universitario en ese momento, donde la legitimidad de los procesos electorales estaba entredicho. La crisis del autoritarismo en la UNAM no solo afectó a la institución, sino que también tuvo un impacto significativo en la comunidad estudiantil y en el panorama político de México. Este evento muestra los desafíos que enfrentaba la UNAM en su lucha por la democracia y la transparencia en un contexto de autoritarismo. Así, a manera de conclusión de estos 4 capítulos revisados, se revela un proceso complejo y multifacético de la reforma universitaria en un contexto histórico y político específico, abarcando desde los desafíos iniciales que enfrentaba la Universidad Nacional hasta las medidas concretas implementadas para fortalecerla y ampliar su influencia en el sistema educativo. Se evidencia asimismo un intento por repolarizar el análisis académico y revitalizar la institución. Sin embargo, las respuestas de la comunidad universitaria revelaron tensiones y conflictos inherentes al proceso, exacerbados por la crisis política en México, que afectó tanto el desarrollo como la ejecución de la reforma. Esa interacción entre contexto histórico, medidas institucionales y respuestas sociales subraya la complejidad de cualquier intento de reforma y la importancia de comprender las dinámicas de poder y conflicto en el ámbito universitario. Con esto terminamos esta revisión de los 4 capítulos. Agradecemos su atención.